guerra sucia, campaña contra el gobierno por el regreso a clases presenciales, que puede precisamente esta guerra sucia llevarnos a un terreno peligroso, porque estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de nuestros maestros y estamos hablando de la educación de toda una generación. Sí, querido Vicente, fíjate que en esa declaración Andrés Manuel se deslinda en parte de la carta que se supone que deberían de llevar los niños, firmada por sus papás. Y entonces, algo muy interesante que menciona Andrés Manuel es que es una carta autoritaria, ¿no? Y entonces menciona, es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal. Y claro, coincido, y creo que esta parte es algo de las ventajas de las mañaneras, en que si sucede algo, si no hay algo que está mal, si hay alguna crítica, si hay alguna cosa que hay que cambiar, pues se discute y se dialoga, y esa es una de las riquezas que creo que no hay en ninguna otra parte del mundo, que el presidente hable y debata y dialogue y plantee ideas junto con los periodistas y con los funcionarios públicos. Ahora bien, pasando a esta cuestión de los ataques de la estrategia para el retorno a clases, el problema de que no se retorne a las clases presenciales es complejísimo. Ha provocado un montón de problemáticas muy específicas, desde la obesidad en los niños, hasta problemas psicológicos, problemas especialmente en la cuestión de cómo se va dando ese proceso educativo, y por supuesto que es un grave problema, y por supuesto que afecta a los niños, y por supuesto que crea muchísimas desigualdades, y esto es un elemento que creo que no se ha discutido en la prensa, porque la prensa, ahorita hablamos de ella, que es que quien tiene apoyo, un niño que tiene apoyo de su familia porque tiene las posibilidades del tiempo, del dinero, de un buen internet, contra un niño o un conjunto de niños que no tiene ese apoyo porque su papá tiene que salir a trabajar, porque su mamá también, porque quizá en internet no funcione bien en la casa o no tenga los megas necesarios, crea todavía un mayor grado de desigualdad, y entonces estamos creando en este proceso educativo más desigualdades, que es lo que se pretendía y que se pretende desde muchísimos elementos combatir en esta administración. Por eso la insistencia de Andrés Manuel López Obrador de regresar a las clases, de afrontar el riesgo que significa ello, porque los riesgos y los problemas que está causando esto son muchísimo más amplios y muchísimo más complejos. Pero desde la postura, y esto es una de las cuestiones que hemos repetido muchísimas veces, las posturas de la oposición y de sus voceros, es decir, muchísimos de los medios de comunicación tradicionales, es todo mal, ¿no? O sea, todo absolutamente mal. Si se plantea un retorno a las clases, Andrés Manuel está mandando al matadero a los niños. Y entonces sale la portada de Reforma diciendo los casos de niños con COVID se han incrementado de forma desproporcionada y los hospitales están prácticamente a reventar, lo cual es en realidad falso, y este ataque constantemente sistemático, ¿no? Primero las notas de Reforma, del Universal, las primeras planas, después los articulistas en los propios periódicos diciendo que es terrible lo que está haciendo Andrés Manuel, y sale Denise Dresser a decir que cómo es posible, y sale Sergio Sarmiento a decir que cómo es posible, en fin, todos así en una misma línea. Después en la radio lo mismo y en la televisión lo mismo, y no se permite el diálogo ni el análisis de lo que en realidad está pasando. Ayer, por ejemplo, una caricatura de Alarcón que salió en el Heraldo, yo decía, no creo que relacionen lo que está sucediendo en Afganistán con lo que está sucediendo en México, y este caricaturista lo hizo, dando a entender que lo que sucedía en Afganistán con los talibanes, en su relación con las mujeres y su percepción de las mujeres, era lo mismo que lo que estaba sucediendo en México con las personas que querían que se regresara a las clases. Es decir, no hay posibilidad de que la oposición le aporte algo a las discusiones que le interesan a los mexicanos. No hay desde la oposición y desde los medios de comunicación reflexiones que aboguen por decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que está haciendo Andrés Manuel y el gobierno es algo verdaderamente complejo, porque no solamente es
digamos, convencer y explicar todo el proceso a los padres de familia, sino también a dos de los sindicatos más importantes, más significativos y más numerosos en este país, y no solamente en este país, sino en toda América Latina, que son los sindicatos de los maestros y las maestras de la CENTE y el CENTE. Entonces, es muy complejo lo que se está haciendo, pero es importantísimo que se haga. Y desde la oposición no hay ninguna postura que abogue a la discusión y al diálogo. Y eso hace que la oposición sea prácticamente como una piedra que no aporta absolutamente nada. Teníamos años en que la oposición era una oposición que criticaba, muy crítica, la posición que encabezó durante muchísimos años Andrés Manuel, pero que tenía una propuesta distinta y un programa distinto. Esta posición no tiene absolutamente nada. Lo único que tiene, como lo decía Toño hace un ratito, es las ansias y la necesidad de que Andrés Manuel no sea presidente ya de México, y eso no le aporta nada a este país, y me parece que es indigna la forma en cómo, en un problema tan serio que es el retorno a clases de los niños, de millones de niños en este país, haya estas críticas tan absurdas, tan poco serias y tan indignas. Querido Jorge, te saluda precisamente Toño con muchísimo gusto. Tengo una pregunta para ti y le pido a don David que nos grabe con esto, precisamente sobre eso que mencionas. Una cosa es la preocupación legítima de los padres de familia ante el regreso a clases presenciales, y otra muy distinta es que haga lo que haga el presidente, será atacado por sus adversarios. Es decir, la discusión, la controversia puede estar precisamente con los padres de familia, con los maestros y etcétera, pero creo que de aquí se agarran y pues de aquí se llenan la oposición para el golpeteo. Considero que si fuera muy distinto, si el gobierno de México se negara a enviar a los niños a la escuela, estarían en todo caso desde la oposición con ese tipo de golpeteo. Mira, te digo, insisto con esto, ¿no? La parte de hablar de tener o no un regreso a clases, seguridad en este regreso a clases, lo que han sufrido nuestros niños por no ver a sus compañeros y etcétera, esa es una. Pero creo que aquí también hay que ver que cualquier cosa que haga el gobierno se opondrán desde pues las esferas conservadoras. No sé qué opinas tú de esto. Sí, por supuesto. Y fíjate que hasta, o sea, esas críticas y esas preocupaciones es una preocupación, los padres de familia, y es entendible las preocupaciones, y hoy Andrés Manuel lo dijo en la mañanera, bueno, pues si no quieren llevarlos, pues no los lleven, o sea, estamos abiertos a un montón de posibilidades, pero estas críticas que son feroces, lo único que hace es como intoxicar toda esta parte, porque al final también desde la autoridad pues dicen, pues es que hay críticas y pues ya se nos están viniendo encima, y entonces hace que otras críticas que son como muy entendibles y muy justas no se escuchen, porque está toda esta andanada de personas que están diciendo que todo mal, ¿no? Entonces, si Andrés Manuel, como lo dice, si Andrés Manuel estuviera en contra del regreso a clases, la oposición estaría diciendo que cuándo se iba a regresar a clases. Como Andrés Manuel apuesta por el retorno responsable a clases, la oposición está ahora diciendo que cómo es posible que se retorne a clases. Entonces, siempre es el no, pero no aporta, a mi modo de ver, no aporta absolutamente nada. Y yo creo que ahí es donde también existe esta parte que está desaprovechando la oposición. Es decir, la oposición, la gente no es tonta, la gente es muy consciente. Y si ve una oposición que está apoyando en algunos aspectos cosas positivas de este gobierno y criticando cosas que ellos entienden como negativas, pues automáticamente hay como una especie de relación, es decir, mira, este sí encabeza cosas que a mí me gustan como ciudadano, pero como no está sucediendo eso, pues la oposición no está teniendo ningún impacto en absolutamente nada, y eso se evidencia, y me parece que se va a evidenciar muy claramente en los procesos electorales. Es decir, la oposición ni aporta a la discusión política, ni tampoco crea una relación de confianza, como podría ser alguna oposición responsable, con los que no están conformes con el actual gobierno. Entonces, a mí me parece que es una postura de esta oposición pues verdaderamente errónea.
Pero bueno, pues qué bueno, porque son unos saqueadores que durante muchísimos años le hicieron mucho daño al país y bueno, pues eso es, me parece que lo que se merece. Jorge, hemos tenido algunos problemas con la comunicación con Vicente Serrano y por eso tomé el micrófono yo en estos momentos. Y antes de que terminemos esta muy interesante, como siempre, conversación, quisiera pedir tu opinión y grábenos, don David, también con esto. Yo sé que tú eres obviamente muy activo en las redes sociales, siempre tienes comentarios muy incisivos sobre lo que está ocurriendo aquí y allá. Hace unos momentos platicábamos con la doctora Leticia Calderón Chelius cómo es que nuestros comentarios en las redes sociales podrían tener algún tipo de repercusión en el futuro. Y esto viene a colación de la designación de Brenda Lozano, una incansable opositora y crítica al gobierno de López Obrador, como agregada cultural de México, de la Embajada de México, nada más y nada menos que en España, no en algún país X. Hablamos de España, una embajada que mucha gente se pelea, lo sabe la gente que trabaja en el servicio de carrera, pero bueno, quiero pedir tu opinión sobre esta designación, después de haber visto tantos ataques, tantas ideas, que ella estuvo en su derecho de ser obviamente crítica del gobierno de López Obrador, pero no sería hipócrita de alguien asegurar que se trata de un gobierno misógino, por ejemplo, de un gobierno antifeminista, de un gobierno tiránico, y después pertenecer a ese gobierno en un empleo bien chingón, disculpa la palabra, pero bien chingón, en el que te van a pagar 166,000 pesos al mes. ¿No es hipócrita esto? Pues a mí me parece que es hipócrita, es incongruente y es indigno para una postura crítica que se estaba haciendo de una administración. Me parece, es como si, no sé, algún conjunto de López Obradoristas, después de combatir el fraude de Felipe Calderón en el 2006, 2 años después aceptas un cargo de ese gobierno que tú consideras que es ilegítimo, de ese gobierno que consideras que no le hizo mucho daño a la democracia. Pues por supuesto que por dignidad, me parece, y por congruencia, no lo aceptas. Entonces, ahí, por ejemplo, pues claro, o sea, hay una crítica al gobierno y hay unas burlas, porque a mí me parece que es como una burla muy racistas, muy clasistas hacia Andrés Manuel López Obrador. Hay memes que ella comparte y que pone Andrés Manuel hablando por teléfono cuando fue lo de, no recuerdo qué había sido, si un temblor o alguna cosa así, y poniendo cosas como muy, pues no sé, ¿no? O sea, como que no son de muy mal gusto, y pues me parece que eso de parte de ella es incongruente. De parte de la autoridad a mí me parece que hay muchísimos cuadros que pueden ser muy buenos dentro del servicio exterior mexicano y representando la cultura, porque al final creo que hay elementos. Es muy complicado que un gobierno que tiene tantos espacios, tantos cargos, sean llenados por los perfiles mejor o más adecuados, ¿no? Siempre pues se te filtran muchísima gente que quizá no debería de estar ahí, pero creo que en este caso yo creo que sí hay cuadros que pueden representar a México en España muy dignamente, con una ideología más cercana al gobierno que dicen representar, y también con cartas culturales, con cartas académicas o intelectuales del mismo nivel que la que actualmente fue nombrada, y que representen realmente ese espíritu de transformación, y más en un espacio como es la Embajada de España, la representación cultural en España, y más después de cómo se dio la renuncia del anterior encargado de ese puesto, ¿no? Entonces, a mí me parece que era una oportunidad de nombrar a una persona que pudiera hacer un muy buen papel, y más allá de entrar en la trayectoria de si se lo merece, no se lo merece o tal cosa, pues también me parece que es muy incongruente de la escritora, de Brenda, pues aceptar ese puesto cuando pues durante muchísimos años se aborreció al gobierno, que ahora, bueno, pues va a trabajar y va a representar. Entonces, pues a mí me parece que no debió aceptar, y que hay muchísimos otros perfiles dentro de del espectro cultural de López Obradorismo y de lo que representa la 4T, que pueden hacer una muy buena labor. Pues nuestro queridísimo amigo, colega
periodista independiente, coordinador de Regeneración, Jorge Gómez Naredo. Muchísimas gracias, como siempre, por tus comentarios tan incisivos, tan importantes aquí en Sin Censura. Compártenos, por favor, tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, bueno, estamos preparando ya el nuevo número de Regeneración. Yo espero que ya pronto esté terminado y esté en circulación. Y bueno, en Polemón también estamos en polemón.mx, la página, revista Polemón, en Facebook y en Twitter. Y a mí me encuentran en Twitter especialmente como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Ahí lo tiene usted, nuestro queridísimo Jorge Gómez Naredo, colega